Hola amigos, bienvenidos a la 10ª entrega de la partida de la semana. Hoy les quiero ofrecer una partida entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y el antiguo retador Sergei Karyakin, que jugaron en la destilería de whisky en Escocia Lindors Abbey, la abadía de Lindors, en que jugaron a un ritmo rápido. La partida comenzó de una manera lenta tal vez, pero luego sucedieron complicaciones trepidantes. Carlsen con las piezas blancas abrió con el peón de dama, a lo cual continuó por transposición parecía un gambito de dama. Carlsen no quiso empujar su peón a C4 tan pronto, tal vez quería buscar complicaciones o posiciones diferentes, pero por transposición la partida más o menos transpone a una defensa Grunfeld o podría transferir una defensa Grunfeld si en este momento el blanco jugase C4. Carlsen jugó la curiosa C3, que aparentemente o realmente no lucha por el centro tan activamente como C4, pero es una especialidad de Kramnik que tiene su venenillo. Por ejemplo, en caso de C4 es muy popular, entre otras, mantener el equilibrio central sobre D5 que está atacado con el peón, de esta manera con C6, y podría seguir unas posiciones simétricas de este tipo en que el negro tiene grandes posibilidades de igualar. Tras C3, pues parece que el blanco le quiere ceder el turno a las negras, impide o tal vez hace más difícil C5 porque entonces las negras tienen que considerar la toma del peón que puede ser sostenido con el peón B avanzando a B4 y tendría pues cierta compensación tal vez el negro por su mayor dominio central, pero tal vez no suficiente. ¿Qué tal, por ejemplo, en esta jugada C3? Continúa el negro con C6. C3 es una especialidad de Kramnik, como que haya jugado algunas partidas. El negro dice, bueno, te copio tus jugadas, pero ya no está a tiempo de copiar porque está ya el blanco haciendo E4 en la siguiente, con cierto dominio central. Así jugó Kramnik contra Dubov, imponiéndose el blanco. También, pues alguien diría, pues C3, pues ya que no es nada importante en el centro, pues juego B6 me fiancheto y Kramnik nuevamente empleó la curiosa jugada C3 y ahora C4, ahora que he cambiado el tablero, tratando de aprovechar el debilitamiento en esta diagonal, como en su momento le ganó Kramnik también a Nepomniachtchi. No quiero insinuar que esta posición es favorable para las blancas, sino que tiene más veneno del que parece. Con caballo B7 la respuesta de Karyakin pretende hacer C5, apoyar el avance C5 y las blancas desarrollan el alfil a F4 con control central. La idea del blanco parece ser es retrasar el desarrollo del caballo de B1 porque, como en la partida tras alfil F4 C5, si en un futuro el negro toma C por D4, al recapturar con C por D4, las blancas podrían llegar de un solo golpe con su caballo a C3 que domina buenas casillas centrales. Eso explica la jugada caballo E5, una jugada semi de espera, aparte que con el caballo en D7 el único lugar razonable para desarrollar este alfil es con B6 seguido alfil B7, pues B6 ahora sería molesto por lo menos debido al salto del caballo a C6, aunque no es definitivo, podría jugarse, simplemente digo que sería molesto. Kramnik prefirió pues aprovechar que el alfil de C1 fue a F4 y el peón de B2 queda indefenso. De esa manera también mete presión sobre D4 y siguió dama B3 en puro estilo de Carlsen, que no teme jugar los finales porque confía mucho en su técnica. Hasta aquí parece que la partida va a ser de corte lento, posicional, que no va a pasar nada. Atentos, ¿qué pasa si las negras deciden doblar los peones y luego incluso dejarlos aislados? Sucede que estos peones doblados, primero, no producen mayoría a las negras, tienen dos peones contra dos, no es un problema. Por otra parte, no están en una columna abierta, por lo tanto el peón de B3 no puede ser atacado, ni se prevé una manera en que el blanco pueda sufrir por estos peones doblados. Pero lo que se ha obtenido es una mayor presión con esta torre que presiona sobre A7 y que el caballo puede salir de un solo golpe a C3 golpeando en D5 como ya hablamos. Tal vez por eso Karyakin toma en D4 obligando al cambio de damas, porque si no,
De otra manera, C por D4 seguiría dama por D4 con peón de más. Tras C por D4 hay que tomar dama por dama. Y en cambio, en este momento, si el negro, perdón, decide hacer lo mismo que el blanco, abriendo la columna C, parecido no es lo mismo que igual, y nuevamente este caballo no tiene una buena casilla donde saltar, y el caballo podría nuevamente ir a C3 con cierta presión. No sería definitivamente malo, pero no es tan bueno. Decidió entonces Kariakin mantener intacta su estructura de peones y tomar de caballo, pero ya lo dijo creo el doctor Tarrasch que todo caballo en B6 se encuentra mal situado y el blanco podría aspirar a cierta ventaja, neutralizable dada la situación simétrica de los peones, pero estaríamos en el terreno de Carlsen. Caballo E4, una jugada con cierta lógica para adelantarse el desarrollo del caballo en C3, porque en ese caso se podría tomar y se anularía la columna C para las blancas, más bien es el negro que tras, digamos, alfil F5, por ejemplo, podría seguir con torre FC8 y presionar al peón débil C3, así como tratar de sacar provecho en un futuro de la casilla débil C4. Por esta razón, Carlsen decidió jugar torre C1 que no solo pretende ir a C7, sino que podría sacar el caballo a C3 y retomar de torre sin dañar su estructura. Bien, no encuentro una explicación fuerte para caballo de 6. Pienso que alfil F5 parece más natural, seguido de torre C8. En todo caso, Kariakin tendrá sus razones, caballo de 6, permitiendo al caballo de un solo golpe desarrollarse en C3 sin ser cambiado, atacando D5, alfil E6. Carlsen continúa de una manera muy típica, que es cuando un caballo en B6, como hemos dicho, está muy torpemente situado y típicamente el blanco quiere presionarlo aún más, mandarlo aún más para atrás con un A4-A5. El negro evita A5, debilitando para siempre la casilla B5, que tiene significado porque el caballo de C3 puede saltar rápidamente. Está bien que de momento también está controlada, mientras que el caballo de B6 no puede saltar a B4 con tanta facilidad. Este intercambio de debilidades resulta ligeramente favorable a las blancas. Carlsen refuerza su posición, de esta manera se adelanta a cualquier F6 seguido de G5, ya que le gusta el alfil en esta diagonal, una jugada de refuerzo que no está mal, y sigue apretando las tuercas con la típica jugada B3 que anula la acción de dos caballos y mantiene un poco su ventaja. Con torre C7 que jugó Kariakin se anuncia un torre C8 y aquí tal vez tuvo un pequeño, bueno, lo admitió Carlsen después que tuvo un pequeño problema en su valoración. De otra manera tal vez habría encontrado la fuerte alfil de 2, curiosa alfil de 2, que mira con rayos X al peón de A5, de en cierta manera atando la torre a la columna A, porque si por ejemplo decide doblarse con caballo A2, no es posible, bueno, sí es posible cambiar todas las piezas en C, pero el caballo de A2 se recicla a C1 y no hay manera humana de defender el peón de A5 que caería, ¿no? Alfil de 2 habría sido una jugada muy buena profilácticamente, en que el blanco podría poco a poco ir reforzando su posición. Por ejemplo, si trae el rey al centro, defendemos el peón de D4, trae el rey al centro, ahora el caballo ya puede retroceder, ya que alfil por D4 no es posible, y este caballo puede saltar a C5 o a F4 tocando en E6 o en D5, con ventaja de las blancas en que la torre no puede participar en la toma de la columna A, porque tras la retirada del caballo de C3 no habría manera de defender el peón de A5. Sin embargo, inició tras torre C7, caballo B5, inició Carlsen unas maniobras de cambio porque no valoró bien la posición que veremos luego. Torre por torre cambió, ya que no se puede, bueno, se amenaza también caballo por caballo, torre por torre, caballo por caballo para que no le queden los peones rotos, peón por, se amenaza torre C7, la torre de la columna abierta podría entrar en C7, torre C8, torre C5, parece que tiene cierta presión el blanco, una presión muy interesante, pues tras rey F8, E4 se amenaza E por D5 con gran presión. Pero sucede que no valoró del todo bien porque tiene todavía A4, que es lo que jugó Kariakin, aprovechando que si peón por, caballo por, ataca la torre, torre por torre, alfil por, aparentemente gana un peón, pero tras caballo C3,
el caballo toca al peón de B5, no puede ser defendido con el alfil F1, porque entonces el alfil dejaría de defender D5 y seguiría caballo por D5. Y si el peón atacado avanza simplemente con caballo A4, no hay manera de defender más este peón. Bueno, se puede con caballo C4, pero en ese caso se abriría la ventana del alfil que podría capturar en D4 y el negro estaría bien. Aquí Carlsen se puso en modo creativo y es cuando la partida se vuelve aún más interesante. Los primeros movimientos fueron de carácter interesante dentro del punto de vista posicional, ideas curiosas, apertura aparentemente inocua pero con cierto veneno, pero aquí dijo Carlsen, está bien, me amenazan A3, A2, coronando, pero vamos a lanzar el dado y crear complicaciones muy bonitas. Siguió E por D5, permitiendo que el peón avance. Ahora, otras la toma torre por C5. En mi opinión, plantea más problemas a las blancas, jugar A3 inmediatamente, podría seguir D por C6, A2, tiene pie, va a coronar y solo tiene una pieza a cambio. Caballo de 7 sería única, aprovechando que caballo por caballo sería un grave error por torre mate. Caballo de 7, rey E8, caballo por caballo, dama, rey H2, tiene dama por... Ha sacrificado la dama por solo 2 piezas menores, pero tal vez aspira a que este peón caiga y entonces el peón pasado de B puede hacer interesantemente, podría dar compensación interesante. Y ahora, en lugar de torre por C5, que posiblemente transpone a la partida, es conceptualmente más fuerte mantener la mayor cantidad de piezas cuando jugamos con una dama a cambio de material. ¿Por qué? Porque la dama sola, por ejemplo, quiere atacar F2, pues con poner el alfil N3 no lo van a capturar más. Necesita las damas la colaboración de otras piezas para poder hacer valer su gran eficiencia. Por lo tanto, es mejor torre de 8 manteniendo una torre, confiando en que en el futuro la dama pueda coordinar con la torre y crear cierto tipo de amenazas. La posición es muy complicada, de hecho es posible la bonita alfil C6 jaque, aprovechando que si peón por seguiría peón por seguido de C7 y la torre no podría evitar que el peón de C corone, por lo tanto se podría seguir rey F8, caballo de 7 jaque, rey F8, rey G8, perdón, y ahora torre de 5 con ganancia de tiempo se defiende al caballo porque se amenaza a caballo F6, se defiende al caballo de tal manera que tras torre A8 podría seguir alfil por B7 y atacando torre, en que el juego está complicado, pero las negras tienen algunas posibilidades o mejores posibilidades que en la partida de hacer uso de su ventaja de material, que sería dama contra alfil y caballo. Nada de esto pasó en la partida y contra E por D5 decidió jugar torre por C5 Karyakin, que se va a producir la posición que hemos visto, peón por A3, no hay manera de evitar que ese peón corone, porque si el alfil regresa para capturarlo, pues seguiría alfil por E5 amenazando A2, ya se evita alfil B2, y tras alfil por peón, pues caballo por D5 con pieza de más. Por supuesto, ya esto lo tenía preparado Carlsen, pensaba hacer D por E6, contra A2 dar jaque, aprovechando que caballo por caballo sería un grave error, porque luego de peón por se amenaza a coronar, dama jaque, rey H2, una de las únicas para evitar que corone es dama D4, y ahora viene la jugada de intercepción, alfil D6, y no hay manera de evitar que el peón llegue de D7 llegue a dama. Por eso a caballo D7 tiene que hacer rey E8, y esta es la posición A1, rey H2, que tenía en mente Carlsen, en que veía que tenía 2 piezas menores por la dama, pareja de alfiles, la pareja de alfiles es una pequeña ventaja, y el peón de B7 posiblemente se pierda, con lo cual tendría 2 peones pasados, y de hecho Carlsen pensaba que no corría ningún peligro. Esta posición se parece bastante a la anterior, con la diferencia de que las negras tienen una pieza menos para coordinar con la dama, y entonces el rey blanco está más seguro. Sin embargo, no es que Karyakin está peor, sino que sus posibilidades de ganar han disminuido. Siguió alfil E5, que tiene mucha lógica para poder evitar que el peón llegue hasta E7 y corone, pero nuevamente
Bueno, alfil E3, se amenaza el peón de B7 y prácticamente no hay manera de defenderlo. Siguió F por E6. Alfil por B7, estos dos peones podrían parecer peligrosos, pero tenía previsto Karyakin alfil D4, en que eh, el peón de C5 podría caer. Aquí, caballo C4 es lo que jugó Karyakin, Carlsen, perdón, él se la juega para jugar a ganar. Si hubiese querido un final pacífico con C6, lo habría conseguido tras alfil por C7, es inevitable coronar. Alfil por F2, amenaza dama G1, jaque, seguido de dama por G3, mate cuando el rey suba a H3, dama, rey F7, y entonces hay que proteger el mate en G3, por lo cual dama C7 protege, pero tras dama G1, rey H3, alfil por B6, este peón pasado tiene cero valor de ataque porque está doblemente bloqueado en su avance y solo puede ser desbloqueado por la dama, ya que el alfil de B7 no puede apoyar la casilla B6, y con posibles tablas. Carlsen prefiere tirar el dado, jugársela caballo C4, en que piensa que corre cero riesgos por los peones pasados y porque, vamos a ver qué siguió. Alfil por, caballo por, los peones parecen peligrosos. Dama B2 toca la dama al peón de F2, rey G2 defendiéndolo. Dama por B3 y los peones, este peón llegará a B7 inevitablemente apoyado por el alfil y sería muy difícil que las blancas ganen más, tomando en cuenta lo que pronto veremos. Dama F5, dama B5, alfil F3, en lugar de tomar S5 prefiere que sea el rey el que cumpla las misiones defensivas, como debe ser, y no la dama, de evitar que el peón corone, porque tras dama por C5 seguiría B7, dama B5 y parece que ese peón no corona más, pero sigue la curiosa maniobra caballo C2 con idea de caballo de, por ejemplo, rey D8 para tratar de bloquear al peón. Sería un grave error por caballo D4, seguido de caballo C6 jaque y seguido de dama con pieza de más al final de las variantes. Si se lo impide con E5, seguiría caballo A3 y ahora tiene que jugar con mucha precisión las negras. Si por ejemplo la dama ataca el caballo, vendría la alfil B5, rey D8 y ahora la jugada de intercepción caballo B5. La dama no puede regresar a D6 para evitar la coronación. El caballo impide que el rey se acerque a C7, el peón a C8 y el peón coronaría. Por supuesto, dama B4 es un error. Contra caballo A3 habría que jugar dama B6, a lo cual podría seguir caballo C4 y las blancas las negras no tienen nada mejor que hacer dama B5 y contentarse con las tablas, porque si se ponen ambiciosas, a dama C7 seguiría caballo A5, o mejor dicho, todavía está tiempo de hacer tablas las negras, porque si hace una jugada inútil, pues seguirá caballo B3 y ahora es imposible evitar caballo C5. Miren que la dama tiene que evitar la coronación del peón. Caballo C5 seguido de caballo A6 y las blancas ganarían porque el peón podría llegar a dama. Por eso, contra caballo A5, hay que jugar dama B6 para evitar caballo B3. Y tras caballo C4 la posición sería de tablas, pero son las negras las que tendrían que hacerlo. Por lo tanto, Karyakin prefiere jugar a lo seguro con rey D8 y estos peones pasados pues podrían garantizar la victoria. Miren cómo este es el momento en que se nota la ineficiencia de la dama, que por sí sola no puede incordiar a las blancas. Por sí sola la dama no puede llegar a F2 a atacar, necesita la ayuda del rey, pero el rey está atado a que los peones no le coronen. Ahora siguió dama B4 para tal vez hacer E5 seguido de E4, para tratar de anular la acción del alfil sobre B7 y eso justifica la siguiente jugada de Carlsen. Todavía no se puede hacer E5 porque sería un tremendo doble en D5, en que llevará el caballo a G3 para que este peón jamás llegue a E4 y además podríamos tener en mente otra fortaleza que pronto la veremos. Tras dama D4 para E5, pues caballo F1. Si E5, caballo G3 y ya no hay manera de que este peón avance. Por lo tanto, pues trata de la dama llegar hasta el peón de H4, H5, tomar, caballo G3, E5, porque para si alfil por
o caballo por, pues ninguna de las dos piezas controlaría ya la casilla E4 y se podría hacer E4, por lo tanto no se deja engañar. Miren que no puede ser rey por peón porque seguiría dama. La dama ataca al peón de C6 y el caballo llega a tiempo para quitarse en medio controlando E4 y que el alfil defienda C6. La partida terminó rey B8, alfil E4 manteniendo el bloqueo, dama E2 para hacer dama G4, pues alfil F5 evitando el jaque. Y si el último intento de ganar fue E4, caballo por, dama C4, caballo G3, logró capturar el peón de C6, pero tras estos cambios inevitables lo dejaron en tablas. Y podríamos decir, ¿por qué tablas? Podríamos preguntar. Tiene dama de más y tiene un peón en E que puede avanzar. Sucede que, como hemos dicho ya por enésima vez, la dama sola no puede atacar F2 y necesita el apoyo del rey, y si el rey se va mucho, pues el peón podría coronar. Además, ambos jugadores seguramente tenían conocimiento de una de las fortalezas del ajedrez, que es esta posición que sería fácil de construir para las blancas. Estamos en esta de aquí, bastaría con que el alfil llegue a G2 y el caballo llegue a E4, ¿verdad? La idea es que esta posición es de las fortalezas de tablas, porque el caballo y el alfil coordinan perfectamente. El caballo centralizado cubre las casillas negras E4, F2, el alfil las casillas F3, F1, en definitiva F2 por el F2 y G3 por el caballo, F1 y F3 y F1 por el alfil, H3 también, y el rey que cubre H2. Hay una barrera infranqueable. Por más que el rey quiera acercarse, máximo llegará a E3, a E2, E1, E3, F4, G4, pero jamás podrá coordinar con la dama para atacar al rey blanco. Esta es una fortaleza conocida, por lo tanto, pues Karyakin dijo, pues para qué vamos a seguir intentando ganar, porque esta posición es imposible de meterle mano. Partida interesante en el final. Me gusta este nuevo Carlsen, que juega muy dinámico. Juega la siciliana Pelicán, sobre todo con negras, aunque ahora también con blancas. Juega a ganar más a menudo. Ya lo jugaba a ganar antes, pero ahora con nuevos recursos, ahora con un juego dinámico, sacrificando dama en este caso. No le sirvió, casi lo consigue, pero en todo caso nos regalaron los dos una partida muy, muy, muy interesante. Y las tablas no quieren decir por sí mismos las muertes del ajedrez, porque hay tablas como interesantes, como hay partidos de fútbol que terminan 3-3 y sigue siendo un disfrute para los aficionados. Muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme en esta 10ª entrega de la partida de la semana, y espero verlos en próximas entregas. Un fuerte abrazo y hasta pronto.